Hola de nuevo. En este vídeo vamos a explicar qué es el sonido y algunas de sus características. Veremos qué son los infrasonidos y los ultrasonidos, los niveles de la audición humana, definiremos qué es el oído, sus partes y cómo se produce la audición humana. Comenzamos. El desarrollo del oído ha sido estudiado por más de 100 años, pero a un nivel práctico solamente. Anteriormente, el oído, su funcionamiento y sus anomalías se estudiaban después del nacimiento. Durante los últimos tiempos, el estudio del desarrollo auditivo avanzó mucho a causa de las enfermedades y las terapias que se estaban desarrollando para combatirlas. Vamos a comenzar explicando algunos conceptos básicos sobre cómo se transmite el sonido antes de que el oído humano lo escucha, traduce y procesa. ¿Cómo se transmite el sonido? El sonido está formado por ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido necesita de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. El sonido se propaga en los sólidos y en los líquidos con mayor rapidez que en los gases. Por eso, los medios de propagación del sonido más comunes son el aire y el agua, pero en ningún caso el sonido se propaga en el vacío. La velocidad de propagación del sonido depende de muchos factores como el material del objeto, tamaño, la intensidad. Como datos curiosos, el sonido se propaga más rápido en zonas de mayor altura, una montaña, por ejemplo. También a una mayor temperatura, dentro del agua o de noche. Seguramente todos hemos experimentado la música que se escuchaba en una fiesta de noche, que a pesar de estar alejada de nosotros, escuchábamos estos sonidos con una claridad asombrosa. Las ondas sonoras se producen cuando un cuerpo vibra rápidamente. Tenemos aquí una analogía de una onda cuando se propaga dentro del agua, extendiéndose poco a poco el círculo central en varios círculos cada vez más alejados, alrededor de la gota de agua. La frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones completas que efectúan por segundo una onda. Como ya vimos en el vídeo 6 titulado Las cualidades del sonido, la frecuencia es una característica del sonido que determinaba si el sonido era grave o agudo. A menor frecuencia de vibraciones por segundo, el sonido es más grave. A mayor frecuencia de vibraciones por segundo, el sonido es más agudo. Las personas tenemos una capacidad muy limitada de escucha. Para poder percibir auditivamente un sonido, la frecuencia de oscilación tiene que estar comprendida entre 20 Hz, escuchar por ejemplo la tecla más baja en un órgano de tubos, y 20.000 Hz, escuchar un sonido fuerte, pero sin que se produzca incomodidad. El tono se mide en hercios y la sonoridad se mide en decibelios. Hay una variedad de sonidos en nuestro entorno que van desde sonidos débiles como el canto de los pájaros y el caer de las hojas hasta sonidos muy fuertes como la música, los gritos y el ruido industrial. Este rasgo de audición humana se llama rango audible o espectro auditivo, que es la gama de frecuencias que el oído puede percibir. El ser humano puede detectar sonidos de entre 0 y 140 decibelios. El poder escuchar o no un sonido depende de si este sonido sea alto o bajo, así como de su intensidad. Respecto a los decibelios, los humanos normalmente podemos escuchar a partir de 0 decibelios. Los sonidos de más de 85 decibelios pueden ser peligrosos para la audición, en el caso de que sea una exposición prolongada. Los sonidos por debajo de 20 Hz se llaman infrasonidos, aunque algunos animales los escuchan, como por ejemplo la rata, el topo o el elefante. Una ballena percibe infrasonidos con una frecuencia inferior a 40 Hz. Los sonidos por encima de 20 Hz se llaman ultrasonidos, pero los puede percibir un gato. Un perro detecta ultrasonidos con una frecuencia hasta 40 kHz, un delfín o un murciélago hasta 100 kHz. En este cuadro vemos los niveles de audición humana en decibelios. Partiendo de menos a más decibelios, la respiración tranquila 10 decibelios, biblioteca 20 decibelios, conversación 40, voces de gente, lavavajillas 50, aspiradora y así sucesivamente hasta llegar a niveles más intensos, coches de Fórmula 1 140,
cohete, bomba atómica 200 decibelios, etc. Vamos a visionar un vídeo para experimentar los niveles de audición en nuestro oído. El espectro auditivo que comprende de 20 Hz a 20.000 Hz. Ahora vamos a centrarnos en el oído y en sus partes. Definición de oído. Bueno, el oído es un órgano sensorial que nos permite percibir y procesar todos los sonidos que se producen en nuestro entorno, haciendo posible que podamos oírlos correctamente. Para entender el sonido tenemos que saber que tiene diferentes cualidades: el tono, la duración, la intensidad, el volumen y el timbre. Todas las cualidades del sonido son importantes, pero si tenemos que destacar algunas, a nivel auditivo nos van a interesar las que en un principio nos impactan más. Estas son tanto el volumen, intensidad, como el tono, frecuencia. ¿Cuándo comienza el desarrollo del oído? El sistema auditivo se empieza a formar a partir de la semana 16 de gestación. Alrededor de las 18 semanas de embarazo, el bebé comenzará a escuchar sonidos en su cuerpo, como los latidos de su corazón. Durante este periodo, las estructuras que formarán el oído aún no están desarrolladas completamente, y no es hasta la semana 25 en la cual el oído se puede considerar un órgano completamente funcional. La cóclea funciona igual que la de un adulto a partir de la 20ª semana de gestación. En esta imagen podemos apreciar el desarrollo del oído del bebé, localizado en un cuadrado que señala la parte concreta donde se ha desarrollado el oído. El bebé ya es capaz de hacer movimientos dentro del vientre en base a los sonidos que escucha del exterior. Incluso es capaz de reconocer las voces más familiares, especialmente la de su madre, pues es la que le resultará más cercana y tranquilizadora. De las 27 a 29 semanas, 6 a 7 meses aproximadamente, también pueden escuchar algunos sonidos fuera de su cuerpo, como su voz. Además, a lo largo del tercer trimestre, el feto es capaz de acoplar su cabeza sobre la pelvis de la madre, permitiéndole reconocer la voz de ésta. Desde el momento de la concepción, el bebé va desarrollando a una velocidad considerable todos sus órganos y sentidos. En esta fotografía vemos el oído ya formado de un recién nacido. Es después de nacer cuando los bebés alcanzan el pleno desarrollo de los sentidos. Pero es importante recordar que durante el periodo de gestación podemos interactuar con el bebé hablando, contándole cuentos o escuchando música para que poco a poco logre un mejor desarrollo de su capacidad lingüística. Vamos a ver las partes del oído. Vemos en esta imagen el oído visto de forma general. Vamos a explicar el proceso de la audición de la manera más sencilla posible, y para ello vamos a dividir el oído en tres partes. Oído externo. Está formado por dos partes: el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo mide alrededor de 2,5 centímetros de longitud y se extiende desde el pabellón de la oreja hasta el tímpano, atravesando el hueso temporal del cráneo. Oído medio. El oído medio es una cavidad llena de aire donde está localizado el tímpano, que separa el conducto auditivo externo. Tiene forma oval y un diámetro de alrededor de 1 centímetro y está ubicado en el hueso temporal. En el interior del oído medio se encuentra una cadena de huesecillos unidos entre sí llamados martillo, yunque y estribo. También aquí se localizan la ventana oval, donde se ubica la base del estribo, y la ventana redonda. El oído medio está conectado por un conducto muy pequeño llamado trompa de Eustaquio, que sirve para igualar la presión a ambos lados del tímpano. El oído medio también protege al oído interno de los sonidos altos superiores a 80 decibelios. El oído interno. El oído interno o laberinto está ubicado en el hueso temporal del cráneo. Existe un laberinto óseo
que rodea a otro laberinto membranoso. El oído interno se divide en dos porciones diferenciadas. La primera está destinada al mantenimiento del equilibrio y se encuentra formada por el vestíbulo y los conductos semicirculares. La segunda tiene como función la audición y está constituida por la cóclea o caracol, que contiene el órgano de Corti, que transforma la energía mecánica de las ondas sonoras en impulsos eléctricos que posteriormente se transmiten al cerebro a través del nervio auditivo. Los canales semicirculares contribuyen al mantenimiento del equilibrio de la cabeza y el cuerpo. La cóclea o caracol tiene forma espiral. Se divide en tres porciones: conducto coclear, lleno de un líquido que se llama endolinfa; rampa vestibular, llena de un líquido llamado perilinfa; y rampa timpánica, también llena de perilinfa. En la cóclea o caracol se encuentra el órgano de Corti, que contiene alrededor de 16.000 células con cilios que constituyen los receptores de la audición y transforman las señales acústicas físicas en señales acústicas mecánicas y estas en señales electroquímicas dirigidas a la corteza cerebral. ¿Cómo escuchamos? La percepción del sonido es un fenómeno muy complejo. El pabellón de la oreja capta las ondas sonoras para enviarlo después al conducto auditivo externo en forma de vibraciones que llegan a la membrana del tímpano. El movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, que las amplificarán desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. En la ventana oval, el estribo presiona sobre el fluido perilinfa del oído interno para que el tímpano y la cadena de huesecillos transformen las vibraciones del aire en vibraciones de un fluido y transmitirlas después al oído interno. El estribo presionará a la cóclea, donde las células ciliadas transformarán las vibraciones acústicas en señales eléctricas. Las señales mecánicas recogidas se transformarán en impulsos nerviosos que a su vez se transportarán a la corteza cerebral a través del nervio auditivo, donde serán procesados e interpretados por el cerebro. Durante este recorrido se amplifica y se transforma para que el cerebro pueda comprenderlo. Las células ciliadas cerca de la parte ancha de la cóclea detectan sonidos de tonos más altos. Las células ciliadas cerca del medio detectan sonidos de tonos más bajos. Podría decirse que el órgano con el que realmente escuchamos es el cerebro. En el adulto, el oído está relacionado con la audición y el equilibrio. Los sonidos musicales son ondas sonoras. Cuando el oído humano capta vibraciones, el cerebro las interpreta como sensaciones provocadas por el movimiento de unas partículas denominadas hertz. Estas sensaciones hacen que llamemos a este fenómeno sonido, y al llevar una intención expresiva y artística, lo conocemos como música. Resumiendo, en este vídeo hemos visto cómo se transmite y propaga el sonido y cómo lo percibimos a través de nuestro oído. Hemos hablado de los diferentes umbrales de audición, de los infrasonidos y los ultrasonidos. Nos hemos centrado en el oído y en sus diferentes partes y en cómo se produce el proceso de audición. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias.